buen día República, comenzando la semana, en este lunes 10 de octubre, día primaveral, soleado, frío, bastante frío, y así comenzando esta semana para preguntarnos una vez más en dónde estamos en materia educativa, por ejemplo, y estamos en una situación de paros y ocupaciones. FENAPES definió la paralización de 48 horas a nivel nacional. Este martes, es decir, mañana, habrá paro en Montevideo. En Montevideo, este martes no habrá clases porque la filial de la capital definió extender la huelga hasta ese día, donde se volverá a reunir en asamblea. Se comunica esto oficialmente desde FENAPES, está publicado en el portal de Subrayado. La asamblea de profesores de secundaria definió realizar una paralización a nivel nacional de 48 horas en la segunda quincena de este mes, mientras que este martes habrá paro en Montevideo. FENAPES ratificó su posición contraria a la transformación educativa, lo que viene manifestando hace tiempo, particularmente el presidente de FENAPES, José Olivera, que dijo en las últimas horas que van a ratificar la situación de conflicto, profundizando la campaña a través de las redes sociales, y destacó la gravedad de que la ANEP haya resuelto aplicar de conjunto, así se expresa este hombre, de conjunto, en séptimo, octavo y noveno, toda la transformación educativa sin respetar el derecho de los estudiantes a culminar el ciclo dentro de la propuesta programática que venía. Extraño, ¿no? Habría que explicarle a Olivera que si se va a aplicar una reforma educativa, transformación educativa que planteó este gobierno en campaña electoral, que fue votada por la mayoría de la población, el soberano, democracia, ejercicio electoral, si ganó este gobierno, ganó con su propuesta de gobierno. Llevó a cabo esa propuesta y a través de la LUC dispone la transformación educativa, se da la transformación educativa, las autoridades de la ANEP comunican de qué se trata, salió Robert Silva a comunicarla, recorrió liceos, centros de educación, fue apedreado, abuchado, bueno, todo lo que sabemos, pero en definitiva las autoridades de gobierno están llevando adelante la transformación educativa como corresponde, porque es la autoridad de gobierno la que define, la que determina, en este caso, la educación. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo establece, que es el gobierno del Estado el que establece los contenidos educativos, y a su vez la ley de educación lo plantea también. Bueno, lo cierto es que este señor dice, ¿cómo van a aplicar esto violando derechos de los educandos? ¿Cómo van a aplicar de conjunto? De conjunto. Es decir, ¿cómo van a aplicar en su totalidad? Tendría que haber expresado toda esta transformación. Bueno, es absurdo lo que plantea Olivera, porque si van a plantear que terminen todos los alumnos que están haciendo su educación con este plan anterior y que hagan séptimo, octavo, noveno, entonces recién se aplicaría esta transformación hacia esos años. ¿Cuándo? Estamos en el 2022, 2023, 2024, 2025, al 2026, con otro gobierno. Se aplicaría la transformación educativa. Un absurdo. O sea, se aplicaría recién entonces a partir de solo de los primeros años, primero, segundo y tercero. Es increíble, ¿no? Increíble. Y por otro lado, esto de las ocupaciones, de la huelga con ocupaciones. Estaba mirando acá un artículo del doctor Matías Pérez del Castillo, abogado, experto en derecho laboral, y nos dice, ¿qué es la huelga? Bueno, en general se entiende que la huelga es un derecho individual, que cada trabajador puede ejercer y que le permite dejar de trabajar de forma colectiva con el objetivo de la reclamación o la protesta como medio para mejorar sus condiciones de trabajo. Eso es el derecho de huelga. El derecho que tiene cualquier trabajador, un derecho individual, a no trabajar reclamando mejoras en su situación de trabajo o condiciones de trabajo. En otra posición que no compartimos, dice el doctor Matías del Castillo, Pérez del Castillo, bueno, sostenida por parte de la doctrina laboral, el derecho incluye la posibilidad de realizar medidas activas como piquetes u ocupaciones de lugares de trabajo. La OIT considera que esto no extiende al derecho de huelga, es decir, no está integrado en el derecho de huelga. El derecho de huelga es la medida pacífica de no asistir al trabajo en esa jornada de trabajo, es no asistir, simplemente eso, pacíficamente, eso plantea
la Organización Internacional de Trabajo, eso lo plantea la legislación uruguaya, y como deben ser las medidas según la LUC y la OIT. También explica este especialista, el doctor Matías Pérez del Castillo. El proyecto encuadra cómo deben ser las medidas de huelga, sin pronunciarse sobre una u otra modalidad, lo hace casi que calcando lo que la Organización Internacional del Trabajo opina sobre el derecho de huelga y sus límites conceptuales, de acuerdo a los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical. Este reconoce que el ejercicio del derecho de huelga debe respetar límites, exigiendo que las medidas sean pacíficas y que respeten la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. Más precisamente, y en relación a nuestro país, la OIT se pronunció en un sentido similar en respuesta a la queja del sector empleador de la Cámara Empresarial en el año 2009, en la que cuestionaba la regulación de las ocupaciones por el decreto 165 del año 2006, presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Acá aparece un decreto. Yo estaba pensando en que Tabaré Vázquez gobernó por decreto prácticamente, cuando veía que no tenía la posibilidad del quórum parlamentario, tras cartón metía decreto. Dale con el decreto, 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 y coaccionaba al Poder Legislativo a que eso se transformara después en una ley. Lo cierto es que por decreto se admitía y se regulaba la ocupación, lo cual no es derecho de huelga. Fíjense el disparate que nos gobernó en todos esos años, ya a partir de Tabaré Vázquez, un simulacro realmente de democracia, de república, un grosero establecimiento de un antiderecho de algo que no es jurídicamente correcto, como regular las ocupaciones. Sin embargo, después un decreto de Mujica plantea que no se pueden ocupar los lugares públicos. Mirá vos, los lugares públicos no se pueden. Ahora los privados no los tocó, tampoco Mujica, que se arreglen como puedan. Todo bartoleado, como dicen los porteños, ¿no? Todo a la Bartola más o menos, y más o menos desconociendo los principios generales del derecho laboral, disposiciones claramente establecidas en la Constitución y también en la Organización Internacional del Trabajo. Y esta gente sigue igual, como si esto no hubiera cambiado, siguen exactamente haciendo lo mismo. Paramos para la educación, ese estribillo, ese loop que yo decía de esa mala canción, para la educación, paró la universidad, paró la UTU, pararon los liceos y ocupan. ¿Y han desocupado? No, las fuerzas que representan el gobierno no desocupan. ¿No hubo una orden del ministro de Trabajo o de pronto de la ANEP directamente que dé una orden a la Fiscalía General de la Nación para que se cumpla, que se haga efectivo el cumplimiento de lo que establece la LUC en consonancia con la OIT? Tampoco. Es raro, ¿no? Estamos por un lado con gente que se organiza, promocionan en redes sociales este clima distorsivo, este clima de siempre cuestionamiento, digamos, desestabilizador para, con las medidas del gobierno y especialmente para con un acto de gobierno, que es una transformación educativa a través de un proyecto precisamente legislativo que se hizo, ley de transformación educativa. Bueno, se le cuestiona ese acto de gobierno que fue ratificado en referéndum incluso, y que es una disposición del gobierno y es un acto de gobierno, se le cuestiona de parte de organizaciones sindicales, por supuesto todas con una afiliación ideológica que ya conocemos, y hacen ocupaciones, movilizaciones, pero sobre todo el tema de las ocupaciones, no dejando estudiar al resto de la población que seguro hubieran seguido estudiando, pero no se está cumpliendo con esa disposición de la LUC ni con lo que dispone, reclama la OIT ante aquel decreto del 2006. Entonces, y bueno, en esta situación se está en un peligroso desgobierno, en un, digamos, espacio muy peligroso, porque es un espacio de desconocimiento al gobierno, como si nada hubiera cambiado, como si siguiéramos viviendo en el país de Tabaré Vázquez o de Mujica, y por otro lado, con un gobierno que no aplica, en definitiva, la ley de esta, digamos, regulación de la huelga.
Increíble, ¿no? Y por supuesto que son todas medidas eh, distorsivas y políticas, ¿no? Político-ideológicas, que no plantean nada de fondo, nada sustancial, simplemente plantea que no están de acuerdo con esta transformación educativa y con argumentaciones políticas y no estrictamente pedagógicas, por ejemplo. Y a su vez también los reclamos de siempre, que son los reclamos de ajustes salariales cuando ya se hicieron los ajustes y nuevas partidas presupuestales en esta rendición de cuentas. Vamos a una pausa y vamos a recibir al papá de Adrián Mastandrea para hablar de lo que está pasando con su hijo, ese muchacho que ya hace 3 años que está preso, digamos que sometido a prisión, condenado, tiene condena, hay sentencia definitiva. Bueno, está en prisión porque considera nuestra justicia que cometió abuso sexual ante una mujer de 40 años que lo denunció por esas cosas. Quédate ahí.